Buenos días, queridos amigos y hermanos. Estamos nuevamente continuando con 21 temas de discipulado bíblico. Estamos en el tema número 8, la tercera parte de claves para entender la Biblia. Y entramos al primer punto del día de hoy. La Biblia cobra vida a través del uso de los tipos. Tipos es una palabra que usamos mucho en el estudio de la Biblia. ¿Y qué significan los tipos? Un tipo espiritual, es un cuadro o es una ilustración de otro evento, de otra persona, de otro lugar. Recuerdan ustedes que vimos que la Biblia usa muchísimo la comparación. Dios trabaja con la comparación porque Dios nos hace entender con la mente tan sencilla como la de un niño. Dios usa para todo estas dos palabras más importantes en la Biblia, como hemos visto, así y cómo. Y el uso de los tipos espirituales es también una herramienta que Dios usa, que usa el Espíritu Santo para darnos a entender los misterios suyos que están en la Biblia. Así que un tipo es una ilustración de otro evento, de otra persona o de otro lugar. Vamos a ir entendiéndolo ahora. Vemos en 1 Corintios capítulo 2 lo siguiente. Antes, como está escrito, ni ojo vio, ni oído oyó, ni en corazón de hombre subió lo que Dios preparó para los que le aman. Aquí nos dice la Biblia que las personas no entienden, no logran ver, no logran entender. Nadie logra entender lo que los creyentes entienden en la palabra de Dios, lo que ningún ojo vio, ni subió en corazón de hombre. Esas cosas ha preparado Dios únicamente para los suyos, para aquellos que le aman, ha preparado Dios. El entendimiento de la persona que le ama es iluminado maravillosamente por el Espíritu Santo de esta manera, por el uso de la comparación, por el uso de los tipos espirituales. Es la manera como el Espíritu Santo nos hace entender las maravillas acerca de Dios. Seguimos leyendo, empero Dios nos lo reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo comprende, aún las profundidades de Dios. El Espíritu Santo comprende las profundidades de Dios y Él nos hace entender en su palabra. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. De esa manera, ese es el lenguaje del Espíritu Santo, el lenguaje comparativo, el lenguaje de los tipos, de los cuadros, como también dijimos, recuerdan ustedes, la Biblia es un libro de cuadros. Continuamente encontramos esos cuadros maravillosos en la palabra de Dios. Lo cual también hablamos, no con palabras que enseña la humana sabiduría, sino en las que enseña el Espíritu Santo. Y aquí está la clave de entender estos cuadros espirituales. Aquí está la clave para entender estos tipos. Hemos subrayado estas palabras de la Biblia, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Eso es la manera como Dios nos habla. Y esa es la manera como entendemos el lenguaje comparativo del Espíritu Santo en la Biblia. El lenguaje de los cuadros, el lenguaje de los tipos en la Biblia, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Muchas veces tendremos que mencionar eso en el estudio de la Biblia. El Espíritu Santo nos enseña, Él nos enseña en su palabra a acomodar lo espiritual a lo espiritual para entenderlo. Muy bien, tenemos aquí un primer ejemplo de uno de los tipos, un tipo muy importante. La espada es un tipo de la palabra de Dios. Vemos en Hebreos 4:12 lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es la Biblia. En primer lugar, es viva. Ningún libro del hombre tiene vida. La Biblia es viva, tiene vida en ella.
es eficaz. Y así como la espada penetra, es ella una espada de dos filos que parte el alma y el espíritu y entra a las coyunturas y los tuétanos del hombre. Y ella discierne, fíjense eso. ¿Cómo puede un libro discernir los pensamientos del hombre? Y la respuesta es porque la Biblia tiene vida. Y ella, la Biblia, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es una espada que penetra hasta lo profundo del corazón del hombre. Y aquí tenemos la primera mención de la espada en la Biblia, en Génesis capítulo 3. Después del pecado, Dios expulsó al hombre y a la mujer del huerto del Edén y echó al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada flamante que andaba alrededor para guardar el camino del árbol de la vida, una espada de fuego que guardaba la entrada del huerto y del árbol de la vida. Y esto nos indica, fíjense, lo entendemos acomodando lo espiritual a lo espiritual, siempre. ¿Y cómo lo entendemos? Que nadie puede entrar en el árbol de la vida, nadie puede entrar en el paraíso de Dios sin primero ser atravesado por la espada. La entrada del paraíso de Dios estaba guardado por una espada flamante, una espada de fuego. Y nadie puede entrar en el lugar de Dios si no es que primero tiene que ser atravesado por la espada de Dios, por la palabra de Dios. Usted y yo hemos recibido un día ese mensaje de la palabra de Dios que ha atravesado nuestro corazón. Yo recuerdo muy bien cuántas veces antes de aceptar a Cristo, el mensaje de la Biblia exactamente atravesaba mi corazón hasta el día que yo acepté a Cristo. Usted no puede llegar a la presencia de Dios si primero su corazón no es tocado, su corazón no es atravesado por la espada de la palabra de Dios. Entonces recién usted, después de ser atravesado su corazón por la Biblia, recién puede entrar en la presencia de Dios. También tenemos otro momento acerca de la espada en Josué capítulo 5. Vamos a leer. Y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desnuda en su mano. Y Josué, yéndose hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no, mas yo soy el príncipe del ejército de Jehová. Ahora he venido. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, adoró y díjole: ¿qué dice mi señor a su siervo? Esta es una de las presentaciones del Señor Jesucristo al pueblo de Israel, una de muchas veces en que el Señor Jesús aparece. Aquí aparece antes de la batalla de conquista de Canaán, aparece delante de Josué, que era el comandante del ejército de Israel. El Señor Jesús aparece allí corporalmente. Ahora la pregunta será, lógicamente, ¿y cómo es? Porque si el Señor Jesús no vino en cuerpo recién hasta que nació de la Virgen María, es cierto. Entonces, ¿cómo apareció corporalmente como hombre delante de Josué, mucho antes de su nacimiento en la tierra? No lo sé. No lo sé. Lo que sí sé es que Cristo es Dios y que Él es todopoderoso. Siendo Dios, Cristo es todopoderoso. Él aún no había nacido, no había tomado cuerpo humano siglos antes, pero Él se presenta corporalmente allí delante de Josué. Y se presenta como un varón, como una persona más, de tal manera que Josué le pregunta: ¿de quién eres tú? ¿De qué bando eres? ¿De los enemigos o eres de Israel? Un varón, o sea, un hombre como otro.
que estaba delante de él, el cual tenía una espada desnuda en su mano. Fíjese, la batalla de Dios es ganada con la espada de Jehová. Esa espada del Espíritu Santo es la palabra escrita de Dios, es la Biblia. Usted no podrá lograr nada en su vida, en la lucha de su vida espiritual, si no es por el poder de la espada, por el poder de la Biblia. Por eso Jesús, allí delante de Josué, como príncipe del ejército de Jehová, aparece con una espada desnuda en su mano, lista para ser usada. Y en otro momento, mucho más adelante, en la tentación del Señor Jesús, después de 40 días de haber ayunado, Satanás viene para tentar a Jesús. ¿Cómo se defiende? Exactamente, con la espada en su mano se defiende de Satanás. Usted recordará cuál es esa manera de defenderse, ¿no es así? Escrito está. 3 veces el diablo le atacó. Las 3 veces el Señor respondió, escrito está. Es decir, tomó la espada para decir, escrito está. Y al final le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La espada desnuda en su mano. Esa es la manera como usted tiene que caminar, igual como el Señor Jesús, con la espada en su mano, la espada del Espíritu Santo. Y iremos a otro ejemplo más. El Cordero de la Pascua es un tipo de Cristo y de la salvación. Ahora, esta es la Pascua judía. Es una celebración exclusivamente del pueblo de Israel, la Pascua judía. Y el Señor ordenó, Dios les ordenó que para el momento ya de salir, aquella noche que salieron de la esclavitud de Egipto, Dios les ordenó celebrar la Pascua en ese día. Y luego cada año, perpetuamente, siguen celebrando ellos la Pascua. Y tenían que sacrificar un cordero, en cada familia, en cada casa, sacrificaban un cordero. Ahora tomaban de la sangre del cordero degollado y tenían que pintar con la sangre del cordero los dinteles y la puerta. Vamos a leer. Y Moisés convocó, Éxodo capítulo 12, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y díjoles, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad los bates y los 2 postes, es decir, el dintel de arriba y los 2 postes de cada puerta, y untad los bates y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y como verá la sangre en el bate y en los 2 postes, Jehová pasará aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. De manera que esa noche el ángel de Dios, el heridor, pasaba y en cada casa que encontraba la puerta arriba y a los costados pintada con la sangre del cordero, el ángel pasaba delante y no causaba daño. Pero cuando encontraba una casa que no tenía la sangre en la puerta, el ángel mataba al primogénito de esa casa. De manera que murieron desde el primogénito de Faraón, o sea, del primer hijo de Faraón, hasta el primer hijo de la persona más pobre en Egipto, murieron al no encontrar la sangre en la puerta. Incluso si era del pueblo de Israel también, si el dintel y los costados de la puerta no estaban pintados, el ángel de Jehová, el ángel heridor, destruía y mataba al primogénito allí. Y es interesante que aún la forma en que estaba puesta la sangre, en la parte de arriba y en los costados, en el marco de la puerta. Otra vez, un cuadro de la cruz. La Biblia es un libro de cuadros. Arriba y a los costados, la sangre. Nuevamente recordándonos la cruz de Cristo, la sangre. El Cordero de la Pascua
es símbolo de Cristo, es un tipo de Cristo. Y la Pascua es un tipo de la salvación. Porque el ángel de Dios pasaba causando muerte en cada casa, excepto cuando la puerta estaba cubierta con sangre. Si la puerta estaba pintada con sangre, el ángel que mataba pasaba de frente y no hacía ningún daño en aquella casa. La condenación pasará de frente en usted. Si usted está cubierto por la sangre de Cristo, la condenación pasa de frente, no le hace daño. Usted no es condenado porque usted está cubierto por la sangre de Cristo. ¿Qué tipo más hermoso acerca de Cristo y la salvación? Otro tipo más encontramos en la vida de José. José, hijo de Jacob en el Antiguo Testamento. Génesis, un relato extenso, Génesis del 37 al 47, estos capítulos. José es un tipo espiritual acerca del Señor Jesús. José representa como tipo al Señor Jesús de una manera muy maravillosa en realidad. Vamos a ver todo lo que pasó en la vida de José. Fue el hijo amado de su padre. No lo leemos porque es bastante extenso. Usted lo encuentra en Génesis a partir del capítulo 37. José fue el hijo amado de su padre entre los 12 hermanos. Dice la Biblia que él era el hijo amado de Jacob, así como el Señor Jesús es el hijo amado de Dios, de la misma manera. Sus hermanos le aborrecieron porque mostraba a su padre la maldad de ellos. Los hermanos de José se comportaban mal y José le pasaba la voz a su papá de las maldades, de las artimañas que hacían eso y que hacían ellos. Y por esa razón ellos le aborrecían a José. Además, se daban cuenta que su padre lo amaba más que ellos, justamente por la manera de comportarse de José. Su padre lo amaba más a él. Así que sus hermanos le aborrecían por esa razón. Vino el Señor Jesús a la tierra de Israel. No vino a otro lugar del mundo. Vino él nacido de una mujer judía. Él era judío. Vino a los de su sangre, a sus hermanos de sangre. Y sus hermanos le aborrecieron. Lo llegaron a matar finalmente, aborreciéndole grandemente. De la misma manera como los hermanos de José le aborrecieron. Fíjese, por la maldad de ellos, él les mostraba su maldad. El Señor Jesús les mostraba su maldad. Si usted revisa el libro de Mateo, en uno de los capítulos finales de Mateo, encuentra una reprensión terrible del Señor Jesús a los líderes de la nación de Israel. Les llama el Señor Jesús a estos escribas, doctores de la ley, a los fariseos, les llama generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Oh, escribas y fariseos hipócritas, todo eso les dice él a los que gobernaban la nación de Israel. No al pueblo, sino a los gobernantes religiosos, porque ellos eran gobernantes religiosos, ¿no? Muy distinto de otros países. El gobierno de Israel era un gobierno religioso. Y a ellos les dice el Señor, generación de víboras. Igual que José le mostraba a su padre la maldad de ellos. Así que José es un tipo muy ilustrativo, muy hermoso acerca del Señor Jesús. Los hermanos de José lo vendieron hacia Egipto, lo vendieron a los gentiles. Y José quedó como muerto durante mucho tiempo, durante muchos años. Los hermanos de raza del Señor Jesús, los gobernantes de Israel, lo entregaron al poder de Pilatos, al poder del Imperio Romano, lo entregaron al poder de los gentiles para matarlo, pidiendo que fuese matado. Y después de su muerte y de su resurrección, ante ellos, ante el pueblo de Israel, ha quedado muerto, como muerto, durante siglos enteros, así como José desapareció de la vista de sus hermanos y de su padre durante más de 20 años. De la misma manera, bueno, hay algo que queremos explicarle a usted, fíjese. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Ha sido
desde el inicio y sigue siendo el pueblo de Dios. Ahora hay una cosa, el pueblo de Israel se comportó de manera muy desobediente contra Dios. Y el día de hoy, en el tiempo actual y durante todos estos siglos, el pueblo de Israel ha rechazado completamente a su Salvador, a su Mesías. Ellos sabían que vendría el Mesías. Vino el Mesías de Dios, el Señor Jesús, y lo rechazaron y lo mataron, llenos de incredulidad y de dureza. En el momento presente, actualmente, en la nación de Israel, la inmensa mayoría de ellos, de los judíos el día de hoy, rechazan frontalmente, rechazan asombrosamente a la persona de su Salvador, de Cristo Jesús. Son poquísimos en la tierra de Israel actualmente los judíos que creen en el Señor Jesús como su Salvador. Así que delante de ellos el Mesías vino y luego ante los ojos de ellos están ciegos, no entienden. Él está como muerto, Cristo Jesús, su Salvador está como muerto hasta este momento. Ni entienden que Él es su Salvador. De esa misma manera José quedó como muerto ante sus hermanos y su padre durante muchos años. Ahora José llega al trono de Egipto como el segundo en el reino. Si usted lee la historia de José, ahí está, ¿no? Como José, de lo que fue vendido como esclavo, empezó como esclavo, pero terminó como el segundo en el reino. Solamente Faraón era más poderoso que José, y José era el segundo en el tremendo reino de Egipto. Ahora fíjese la semejanza con el Señor Jesús. La Biblia dice que el Señor Jesús está sentado a la diestra de Dios el Padre. Es decir, Él es el segundo en el poder universal después de Dios el Padre. Dios el Padre le ha entregado a su Hijo Jesucristo el dominio completo del universo entero. Él es el segundo en el poder universal. Él es el Señor Jesús. Y de la misma manera José era segundo en el reino de Egipto. Muy semejante. Es un tipo espiritual muy maravilloso realmente. Sus hermanos lo buscan en el tiempo de aflicción. Hubo una hambre, que Dios también le reveló eso a José, acerca del hambre que iba a haber. Y viniendo los 7 años de hambre, sus hermanos tienen que venir a Egipto en busca de alimento. Lo buscaron en el tiempo de la aflicción y reciben el auxilio de José. José les provee de alimentos. Pero ellos no saben que aquel poderoso varón que está en Egipto, el segundo en el reino, no entienden, no lo reconocen cuando lo ven, que él es su hermano José. No podían ni siquiera imaginar que este gobernador era su propio hermano José allí en Egipto. El pueblo de Israel, la nación de Israel actualmente no entiende, están ciegos de incredulidad. No entienden que el que les auxilia en este momento, en el tiempo de aflicción, es el Señor Jesús, que tiene el dominio en el mundo entero, que tiene el poder. Como dice en Mateo 28, 19, el Señor Jesús: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, si usted ha escuchado algo de la historia moderna de Israel, cómo Dios los trajo de nuevo milagrosamente a su tierra, resucitaron como nación en 1948. Y luego de eso Dios ha preparado milagro sobre milagro sobre milagro para la sobrevivencia de su pueblo, de su pueblo amado. En la guerra de los 6 días, por ejemplo, ¿no? Entre tantos, en 1967, los enemigos se juntaron, los enemigos de Israel por el norte, por el sur, por el este, se juntaron para destruir a los judíos. ¿Qué sucedió? En lugar de ellos destruir a Israel, Israel los destruyó a ellos. Y en 6 días fue suficiente para que Israel tuviese una victoria aplastante sobre los enemigos de Israel. Y nos faltaría tiempo para explicar cada milagro que Dios ha hecho para salvar a su pueblo Israel en el tiempo moderno, no solo en el tiempo antiguo. Ahora, Dios los auxilia, así como José los auxilió en ese momento,
pero ellos ni imaginaban que el que los auxiliaba era su propio hermano. Igual, el Señor Jesús los auxilia y lo sigue haciendo actualmente. Pero los judíos no entienden que el que les ayuda es el Señor Jesús mismo, su propio hermano, al que ellos mataron, al que ellos crucificaron. Seguimos con la historia de José. Por fin, en un solo instante, sus hermanos lo reconocen cuando José se da a conocer a ellos. Bueno, si usted lee la Biblia, no tendremos tiempo aquí de explicar toda la historia, pero si usted lee Génesis, se da cuenta que en determinado momento José está delante de sus 11 hermanos y José ya llega el momento que no se pudo contener más, porque ellos pensaban que este era un gobernador egipcio. No reconocían que era José. De repente José dice: haced salir de mi presencia a todos. Sacaron a todos los egipcios de ahí y se quedó José solo con sus 11 hermanos. Y de repente les comienza a hablar en idioma hebreo, porque primero usaba intérpretes, ¿no? Él fingía que no sabía el idioma de ellos. De repente les comienza a hablar en hebreo y les dice: primero, José se echó a llorar a gritos. Eso dice la palabra de Dios. Ya no podía contenerse más. Comenzó a llorar a gritos. Y después de esto, comenzó a hablarles y les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Y ellos no podían hablar porque estaban consternados delante de él, cuando él se dio a conocer a sus hermanos. De golpe, en un instante: yo soy José, vuestro hermano. Y ellos ni siquiera imaginaban que ese gran gobernador tan poderoso era su propio hermano José. Ahora fíjese la historia de Israel que viene en el futuro. Todavía no ha sucedido esto en Israel, pero vendrá el tiempo de la tribulación, que eso estudiaremos más adelante. Vendrá el tiempo de 7 años de tribulación en este mundo. El anticristo gobernará el mundo esos 7 años. Pero en el día final de la tribulación, el anticristo habrá juntado los ejércitos mundiales alrededor de la ciudad de Jerusalén para destruirla, con el propósito no solo del anticristo, sino del mundo entero, con el propósito de aniquilar de la faz de la tierra a la nación de Israel. Y en ese momento, en ese día, cuando estén a punto de ser aniquilados, en ese momento el Señor Jesús, dice la Biblia, que va a descender y sus pies se posarán sobre el monte de los olivos. Y ellos le verán descender del cielo. Los millones de judíos que estarán en ese momento ahí a punto de ser aniquilados, verán a Jesús bajando del cielo y regresando a esta tierra. En un instante lo reconocerán y consternados, igual que los hermanos de José, de golpe se dieron cuenta quién era él. Igual los judíos de golpe ahí, a punto de morir todos ellos, verán a Jesús bajando del cielo para defenderlos de la muerte. Y en un instante se abrirán sus ojos de golpe. Qué maravilloso es esta historia, de la misma forma que fue como José, dándose a conocer ante sus hermanos. Ellos en un instante reconocerán a aquel Jesús a quien ellos lo negaron durante siglos enteros. Él es su Salvador y ellos estaban ciegos ante el Señor Jesús. Por eso José es uno de los tipos espirituales más hermosos, más exactos acerca del Señor Jesús en la Biblia. Después de esto, cuando ya él se reconcilia, los perdona a sus hermanos y mandó llamar a Jacob su padre. Finalmente, luego José comparte toda la gloria del reino con ellos. Y ellos vienen de la tierra de Canaán, vienen a Egipto y ahí gozan de toda la gloria y de toda la abundancia que José les otorga, porque él era el segundo más poderoso allí. De la misma forma, después que el Señor Jesús haya salvado
a Israel de la aniquilación en el último día de la tribulación. Después de eso, el Señor Jesús instalará su reino glorioso. Y la nación de Israel, por supuesto, gozará también la gloria del reino del Señor Jesús, de una manera tan parecida a José como tipo espiritual. Ahora tenemos algunos otros tipos de Cristo que no tenemos tiempo de examinar cada uno de ellos. Y estos no son todos, son algunos ejemplos, hay muchos otros, pero algunos otros tipos del Señor Jesucristo. Noé es un tipo de Cristo, Moisés también, Josué, David, el rey Salomón, el profeta Elías y muchos otros más que son tipos espirituales del Señor Jesús. Ahora recuerden también, por favor, que cuando terminemos esta serie que se llama 21 temas de discipulado bíblico, luego que terminemos esta serie, vamos a tener un curso mucho más a fondo que se llamará Cómo estudiar la Biblia. En estos capítulos que estudiamos aquí, estamos dando una síntesis muy breve de algunos aspectos de este curso, Cómo estudiar la Biblia. Y lo haremos en forma más profunda al terminar los 21 temas. Algunos tipos del anticristo, porque también hay tipos del anticristo, no solamente de Cristo. Caín representa al anticristo. El faraón también, el rey Acab, uno de los reyes más perversos en Israel, es un tipo espiritual del anticristo. El rey Nabucodonosor, el rey Herodes y Judas mismo es un tipo que representa al anticristo, Judas Iscariote. Otros ejemplos de diferentes tipos en la Biblia. La oveja es un tipo del cristiano, claro, y el Señor Jesús es nuestro pastor, Él es el buen pastor. Nosotros somos ovejas del Señor Jesús. Pero el asno es un tipo del hombre inconverso. Qué exacto es Dios en las comparaciones que hace en su palabra. Popularmente siempre se ha dicho, ¿no? Este es tan terco como un asno, como un burro. Es una persona tan necia igual que un burro. Bueno, decir burro es sinónimo de ser un hombre necio, ¿no? Realmente. Pero para Dios en su palabra, el asno, el burro, representa al hombre inconverso, al hombre incrédulo. El hombre necio que no acepta, que no cree en la palabra de Dios, es representado por un asno, el necio, el hombre inconverso. En el libro de Ruth, hay un pequeño libro en el Antiguo Testamento que es el libro de Ruth. Y Ruth, la moabita, es un tipo de la iglesia, de nosotros los gentiles. Ruth no era del pueblo de Israel, era una extranjera que vino y se allegó allí al pueblo de Dios. Era de Moab, Ruth la extranjera, la moabita. La iglesia no era del pueblo de Dios, el pueblo de Dios es Israel. Nosotros hemos sido trasplantados, hemos sido injertados, éramos silvestres, el olivo silvestre. Pero Dios nos injertó en el olivo verdadero, que es la nación de Israel. Por eso Ruth la moabita, la gentil, es un tipo maravilloso de la iglesia del Señor en la Biblia. Son algunos ejemplos, hay muchos más. Estamos dando solamente algunos ejemplos. El árbol de olivo es un tipo de la nación de Israel. También, Egipto es un tipo del mundo. Y Dios les ordenó que al salir de Egipto, nunca más tenían que volver a Egipto. El cristiano ha salido del mundo. Nosotros hemos salido de este mundo perdido. Y Dios nos dice, nunca más volver a la vida del mundo, es decir, a la vida del pecado. El aceite de olivo es un tipo del Espíritu Santo. Fíjese, no otro aceite, sino el aceite de olivo. Y el olivo es Israel. El aceite de olivo representa, es un tipo del Espíritu Santo en la palabra de Dios. Ahora vamos al segundo punto. Dios se revela a través de su creación. Esto es un punto maravilloso, como decimos, que
como hemos mencionado anteriormente, muchas veces los teólogos, los estudiosos de la Biblia han pasado por alto este punto, y si lo han mencionado ha sido de manera muy ligera realmente. Yo mismo tuve esa experiencia luego de haber completado mi formación bíblica como pastor, ya después de haber completado supuestamente mi formación bíblica. Yo llegué a recibir este curso que ustedes están recibiendo, y recién después de haber tenido ya un estudio completo de la Biblia, recién entendí estas cosas maravillosas que les estoy enseñando. Y me quedé completamente sorprendido porque nadie me lo enseñó antes. Y la razón es porque la teología se ha alejado de estos principios que están en la Biblia, como ya lo hemos dicho. Aprendemos lo invisible de Dios por medio de lo visible, o sea, por medio de las cosas creadas. Dios ha puesto innumerables ejemplos en la creación acerca de las cosas de Dios. ¿Y por qué razón? Porque Dios es espiritual, porque Dios es invisible. Nosotros los hombres todo lo vemos material, no vemos lo espiritual, vemos siempre lo material. Además, para nosotros todo es visible, como dicen, todo entra por los ojos. Pero Dios no es así. Dios es espiritual y Dios es invisible. Entonces, la manera que Dios tiene para hacernos entender sus cosas divinas es por medio de lo que ya conocemos. ¿Qué es lo que ya conocemos? Conocemos la creación. Vemos cada día las cosas que Dios ha creado. Por lo tanto, Dios utiliza esas cosas de la creación para hacernos entender sus verdades divinas y espirituales e invisibles por medio de lo que ya conocemos, que es la creación. Leemos en Romanos capítulo 1, verso 18, porque se manifiesta la ira de Dios desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Porque lo que de Dios se puede conocer, en ellos es manifiesto, porque Dios se lo ha manifestado. Es decir, se lo ha manifestado en la creación, porque las cosas invisibles de Él, entendidas son desde la creación del mundo, por medio de las cosas que son hechas. Se ven claramente, es a saber, su eterno poder y divinidad para que queden sin excusa. Lo que está diciendo la Biblia es que el hombre no tiene excusa para decir, yo no sabía de la existencia de Dios. Yo no sabía del poder de Dios, yo no sabía de su justicia. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en toda su creación las verdades acerca de Dios. Y eso sin considerar la palabra escrita de Dios. Aparte de la palabra escrita que es la Biblia, está la creación que habla elocuentemente acerca de su creador. Como dice también en el Salmo 8, dice Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Ahí nos dice que la creación está contando, la creación de Dios está narrando la gloria de Dios. Pero hay algo que aquí el hombre, especialmente en este tiempo, especialmente en el tiempo de nosotros, en el siglo XX, en el siglo XXI, la negación de Dios a través de un cuento, una fantasía que le llaman la evolución. Y aquí dice la Biblia, se manifiesta la ira de Dios desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. A mí me desagrada tanto algo que quiero contarles. Muchas veces me gusta ver programas de la naturaleza que se ven en la televisión, en los documentales, maravillas de Dios, los animales, los insectos, los peces, miles y miles de cosas asombrosas en la creación. Pero cada vez que yo veo estos documentales, me desagrada muchísimo porque hablan de la evolución.
Y nunca, hasta el día de hoy, nunca he visto un documental sobre la naturaleza que diga, Dios hizo estas maravillas. ¿Qué cosa dicen? La naturaleza, la madre naturaleza, y peor todavía dicen, la evolución. Con razón Dios compara al hombre incrédulo con un asno, con un burro, porque esa famosa teoría que supuestamente es científica sobre la evolución no tiene absolutamente nada, ni de científica ni de verdadera. Dios ha puesto en su creación el testimonio acerca de Él mismo. Vamos a ver algunos ejemplos que Dios ha colocado en la creación. El primer ejemplo, tal vez el más importante de todos, es la creación del matrimonio, ¿no? Un hombre con una mujer para toda la vida en un pacto divino. El hombre y su esposa. El matrimonio es un tipo de Cristo con su esposa, la iglesia. El matrimonio es un cuadro viviente. Es una representación teatral. Yo, el esposo, estoy representando a Cristo Jesús dentro del matrimonio. Y mi esposa está representando a la iglesia. Y ese cuadro sigue toda la vida. Empieza con el día del casamiento, ¿no? El novio representa a Cristo, la novia representa a la iglesia. Y a partir de allí, ellos dos siguen haciendo ese teatro viviente. El matrimonio es una representación viviente, es un cuadro vivo de Cristo con su esposa, la iglesia. Otro ejemplo de lo que Dios ha puesto en su creación. El sol representa al Señor Jesucristo en la creación. Por eso Dios creó el sol, para representar a Cristo, para darnos a entender quién es Cristo y cómo es el Señor Jesucristo. El sol es el origen de toda la energía que hay en este mundo. Sin el sol no puede haber vida. El sol brinda luz, el sol brinda calor. El sol ha dado la energía que hay en el mundo entero. Nadie puede vivir sin la luz del sol. El sol es el Señor Jesucristo en la creación. Como también la luna es la iglesia. Y aquí hay algo tan maravilloso realmente, porque desde tiempos muy antiguos la luna ha sido una representación del amor de los novios, del matrimonio. La luna es un símbolo muy romántico, siempre ha sido. Los amantes a la luz de la luna. La luna es la iglesia. Y por esa razón Dios ha creado la luna para representar a la iglesia del Señor. Es por eso que la luna está puesta por Dios allí en el cielo. Porque la luna representa a los creyentes en Cristo. Representa a la iglesia del Señor. Y así como la luna no tiene luz propia, sino que la luz de la luna es solamente un reflejo de la luz del sol, la iglesia no tiene luz propia. La iglesia refleja la luz de Cristo. Y con esa luz, que aunque es débil, el mundo puede ver. Yo he tenido la experiencia de estar en el campo en una noche donde solamente estaba la luz de la luna llena. Y yo me di cuenta que con la luna llena se podía ver el camino todavía. En una noche oscura en el campo, la luz de la luna llena, aunque es débil, pero permite que uno no se pierda del camino. Uno puede caminar tranquilamente con la luz débil de la luna en el campo. No se pierde del camino. Miren, que la Biblia muestra que nosotros estamos en la noche de los tiempos. Porque cuando el sol no está presente, se produce la noche. Cristo no está presente en el mundo. Por lo tanto, en el mundo estamos de noche. Pero en medio de la noche hay alguien que brilla. Y es la iglesia, es la luna. Y aunque su luz es débil, la luz que da la iglesia a este mundo es lo suficiente para que el mundo encuentre el camino del Señor. La iglesia es débil.
es falible, propensa a equivocarse, a pecar. Eso es la iglesia. Pero aún con esa débil luz que es el reflejo de Cristo, la iglesia da suficiente luz para que el mundo encuentre el camino del Señor en la noche del tiempo que es ahora en que vivimos. Y como decimos, un símbolo romántico de la luna, porque la luna es la novia de Cristo, es la iglesia que un día será la esposa de su Salvador. Otra simbología en la naturaleza, en la creación, los árboles representan a los hombres en la creación de Dios. Y se acuerdan que vimos antes el Salmo 1, en donde el creyente es comparado con un árbol que está plantado junto a corrientes de aguas. La raíz del árbol toma el agua y de ahí vive y de los alimentos del suelo. Pero el agua es indispensable para el árbol. El agua es la palabra de Dios. El árbol no puede vivir si no tiene agua en sus raíces. El árbol es el hombre. El agua que absorbe el árbol es la palabra de Dios. Y hay muchos árboles que dan distintos frutos. Por eso el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. No puede el árbol bueno dar un fruto malo, ni puede un árbol malo dar un fruto bueno. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué clase de fruto tenemos en nuestra vida? Porque el hombre es como los árboles en la creación de Dios. Y hay un caso especial que son con 3 árboles, de manera especial representan a la nación de Israel. La higuera como nación. Israel está representado por la higuera en su aspecto nacional, El olivo representa a Israel desde el punto de vista espiritual. Es diferente. Israel como nación solamente, la Israel actual es una higuera, la que está ahí en la tierra de Israel, es una higuera como nación, pero el olivo, Israel no tiene vida como olivo en este momento, porque el olivo es Israel en su aspecto espiritual, y la vid en su rebelión, Israel en su rebelión contra Dios. Las aves representan a Satanás y a los demonios en la Biblia, siempre. Son las aves una representación de los demonios. La paloma, en cambio, es una representación del Espíritu Santo. Es la única de las aves que representa al Espíritu Santo. Y porque el campo de las aves es en los aires. La Biblia dice que los demonios están morando en el campo espiritual, en los aires. Esa es la dimensión de los demonios en los aires, por eso están representados por las aves. La paloma también, su dimensión es espiritual, por eso la paloma es la que representa el Espíritu Santo. Ahora encontramos algo maravilloso en el libro de Cantares capítulo 6, dice lo siguiente, hablando de la iglesia, porque Cantares es un libro que en su aplicación histórica, recuerdan, la Biblia tiene 3 aplicaciones, histórica, doctrinal y personal. La primera aplicación fue en el tiempo en que se escribió el libro de Cantares, escrito por Salomón. La segunda aplicación es doctrinal. La aplicación doctrinal de Cantares es Cristo con su iglesia, con su esposa. Y está diciendo en Cantares capítulo 6, el Señor Jesús está hablando acerca de su iglesia. 60 son las reinas y 80 las concubinas, y las doncellas sin cuento, o sea, sin número. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía. Única es a su madre, escogida a la que la engendró. Viéronla las hijas y llamaronla bienaventurada. Las reinas y las concubinas la alabaron. ¿A quién? A la esposa del Señor, a la iglesia. Pero ¿cómo le llama el Señor a su iglesia? La paloma mía, la perfecta mía. ¿Y por qué paloma? Porque la iglesia es morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en este mundo únicamente en los creyentes en Cristo. Y por eso el Señor le llama así, la perfecta mía, mi iglesia,
la paloma mía, porque es morada de su Espíritu Santo. Muy bien, seguimos con otra representación muy interesante. Los bueyes representan a los obreros del Señor en la Biblia. Y dice en Deuteronomio capítulo 22, no ararás con buey y con asno juntamente. Recuerdan, el asno es el hombre incrédulo, pero el buey es el obrero del Señor, el predicador, el pastor, en general, toda aquella persona que sirve a Dios. No necesariamente solo un pastor. Cualquier creyente que sirve al Señor es representado por el buey. Y en Deuteronomio dice que nunca pongas a trabajar a los dos juntamente. Nunca trabajarás el buey junto con el asno. El que sirve al Señor jamás puede hacer un yugo desigual con el incrédulo. Nunca. Eso está diciendo. El buey es un animal que tiene mucha fuerza para trabajar, para arar la tierra. Y hay muchas similaridades entre el buey y la persona que sirve al Señor. Entre dos, siempre trabajan en equipo. Nunca trabaja un buey solo, siempre trabajan entre dos. Tiene que trabajar en equipo. Los que sirven al Señor tienen que hacerlo en equipo, nunca individualmente. Por otro lado, el buey es alguien que mantiene, digamos así, humildad, mucha humildad, porque siempre trabaja con la cabeza agachada. En realidad el yugo que llevan, entre dos bueyes llevan el yugo. El yugo no les permite que alcen la cabeza, siempre con la cabeza agachada. El que sirve al Señor lo hace con humildad, siempre. Aún entre los dos bueyes, el yugo que va tiene forma de cruz. Aún eso es la cruz la que une a los obreros del Señor. Un detalle más interesantísimo. El buey no es lo mismo que el toro. El buey es el toro que lo han castrado. Y al haberlo castrado, su cuerpo pasa un desequilibrio hormonal que le da mayor fuerza. Esa mayor fuerza para hacer el trabajo agrícola. Quiere decir, mire la semejanza entre el buey y el obrero del Señor. El que sirve al Señor de alguna manera ha sufrido una mutilación, siempre ha tenido que ser quebrantado en algún aspecto para que tenga poder espiritual. El que sirve al Señor atravesará aflicciones y esas aflicciones le darán poder espiritual, igual como el buey ha sido mutilado para tener mucha fuerza realmente. Otro ejemplo muy interesante de la elocuencia de Dios, la elocuencia del Espíritu Santo. Los perros son los falsos maestros en la Biblia, los que enseñan doctrina falsa, los que falsifican la palabra de Dios. Las sectas, ahí tenemos a muchos, ¿no? A los mormones, a los testigos de Jehová, a los adventistas del séptimo día, aquí en el Perú, a los israelitas de Ataucusi. Todos ellos les llama la Biblia los perros. Vemos como dice en Filipenses, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de la concisión. Y en Apocalipsis capítulo 22, mas los perros, los maestros de falsa doctrina, estarán de fuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. Los que enseñan mentiras tomando la Biblia para mentir. Los perros, los falsos maestros. Las tormentas representan los rayos, los truenos, representan todo eso, el juicio de Dios en la creación de Dios. La comida representa la palabra de Dios. Eso es muy importante porque la comida uno la saborea para comer. Nadie come sin haber saboreado, sin haber disfrutado, excepto cuando uno está enfermo. Cuando uno está enfermo se le va el apetito, tiene que comer a la fuerza. Pero normalmente siempre uno come con delicia, disfruta. Además, al pasar el hambre, uno se siente contento, ¿no? Barriga llena, corazón contento. Uno disfruta de la comida, la saborea y la disfruta. Eso es la Biblia. La Biblia es una comida
para saborearla, para disfrutarla. La comida siempre representa a la palabra de Dios. Muy bien, hacemos un pequeño repaso. En primer lugar, la Biblia cobra vida a través del uso de los tipos. Ese es el lenguaje del Espíritu Santo, el uso comparativo de los tipos. ¿Y qué cosa es un tipo? Es un anuncio, es un cuadro, es una ilustración de otro evento o de otra persona o de otro lugar. Siempre en el sentido comparativo es la manera como Dios nos enseña en su palabra. En segundo lugar, Dios se revela a nosotros a través de su creación. Lo que es invisible, lo que es espiritual de Dios, Dios nos da a conocer por medio de lo que vemos nosotros, lo que conocemos a diario, la creación de Dios. Aprendemos lo invisible de Dios por medio de lo visible, por medio de las cosas que Dios ha creado. Muy bien, culminamos aquí, querido amigo, querido hermano. Déjeme orar un momentito por usted. Señor, gracias por la enseñanza de tu palabra en esta clase. Te pedimos por cada persona que está escuchando, que está entendiendo tu palabra, Señor. Te pedimos que la obra de tu Espíritu Santo sea grande en la persona que ha entrado en tu palabra el día de hoy. Gracias, Señor, por las maravillas que hay en ella, en la Biblia. Las maravillas que nadie entiende porque no se acercan a ti, porque no creen en ti, porque no escudriñan tu palabra. Gracias, Padre bendito, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Estamos con ustedes la próxima vez en este maravilloso estudio.